En medio del vasto océano Pacífico, lejos de cualquier civilización, existe un lugar envuelto en misterio y leyendas, la isla de Pascua. ¿Cómo una cultura tan aislada pudo levantar colosales estatuas de piedra sin tecnología avanzada? ¿Quiénes fueron realmente los Rapa Nui y por qué algunos de ellos tenían el cabello rojo? ¿Quiénes fueron realmente los misteriosos hombres que construyeron los gigantes de piedra que se encuentran esparcidos por la isla? Thor Heyerdahl es un entusiasta. Para respaldar su idea de que las islas de Polinesia habían sido pobladas por indios americanos que navegaron hacia el oeste desde Perú, antes que por asiáticos que fueron atravesando islas hacia el este, él y sus amigos escandinavos se embarcaron en la balsa Kon-Tiki. En 1947, después de un viaje de 4.000 millas desde Perú y 102 días, pisó tierra en el archipiélago Tuamotu. Había demostrado que los antiguos peruanos podían haber hecho ese viaje en balsa, aprovechando la corriente de Humboldt que atraviesa el Pacífico. En varias islas polinesias, Heyerdahl vio plataformas de piedra que recordaban las obras pétreas del Perú y, como otros anteriores visitantes, notó que muchos polinesios tenían la piel notablemente blanca. El audaz viaje de Heyerdahl le dio nueva vigencia a la antigua teoría. La había presentado en 1803 el misionero español Zúñiga y luego, en 1830, el misionero inglés William Ellis. En 1926 había sido propugnada nada menos que por el doctor Paul Rivet, director del Museo del Hombre en París. El hecho de que Heyerdahl fomentara esa teoría fastidió a etnólogos y antropólogos. Él sostenía que los navegantes americanos eran blancos caucásicos, inmigrantes no identificados del Mediterráneo, los hombres blancos barbados que habían construido la ciudad de Tiahuanaco a 3.800 metros de altura en los Andes. Ellos habían partido de Perú y después de navegar 2.000 millas hacia el oeste, llegaron a la pequeña y deshabitada isla de Pascua, un mero punto en el océano. Habían labrado y erigido cientos de gigantescas estatuas de piedra que representaban hombres crueles y desdeñosos ajenos al Pacífico, sus antepasados caucásicos. Significativamente, tal vez, llamaron a su isla el ombligo del mundo, nombre similar al de un lugar cercano a Tiahuanaco. La isla es llana y con muy poco suelo cultivable. No está en condiciones de albergar a una población de cierta densidad. Su circunferencia es de 56 kilómetros y comprende 19.200 hectáreas. Sin embargo, esta pequeña isla rocosa, nada favorecida por el clima, desarrolló una cultura singular. Sus habitantes dedicaron cientos de años a formar las estatuas con roca volcánica que transportaron y erigieron en los Aus, las plataformas sepulcrales pétreas que siguen la línea de la costa. Esa isla fue descubierta el domingo de Pascua de 1722 por el navegante holandés Jacob Roggeveen. Este inspeccionó los antiguos monumentos y se maravilló de que hubiesen sido erigidos por salvajes desnudos. Notó que muchos de los isleños tenían tez blanca. La visita del capitán James Cook, 50 años más tarde, le dio a la isla la celebridad de la que nunca dejó de gozar. Cook observó muchas pieles blancas e inspeccionó las estatuas caídas sobre los Aus. Algo notable había ocurrido en esos 50 años. En 1722 las estatuas estaban en pie. En 1774 aparecían derribadas. Los empobrecidos isleños, que sumaban unos 4.000 en la época de Cook, fueron reducidos a 111
en 1862 por la irrupción de los traficantes de esclavos que se llevaron a Perú a todos los hombres físicamente capaces. Solo quedaron unos pocos para transmitir las antiguas tradiciones y el conocimiento del testimonio pictórico de la isla. Sigue sin que se lo haya podido descifrar. Hay varias versiones del folclore de los isleños. Se ha interpretado que esos recuerdos raciales demuestran tanto el argumento de que los constructores de estatuas derivaron del Perú, como que eran polinesios que llegaron del oeste, probablemente de las islas del grupo tahitiano. La evidencia es confusa y contradictoria, en parte debido a las dificultades de idioma entre los registradores y los isleños. Se cree que las famosas estatuas representan hombres de tipo caucásico, tal vez una conclusión peligrosa de extraer de imágenes pétreas. Se le da cierta importancia al predominio entre los isleños de ojos azules, cabello rojo y piel blanca. En algunos casos, esas características europeas pueden haberse originado en la tripulación de los buques mercantes y balleneros que visitaron la isla en el siglo XIX, pero es poco probable. También el hecho de que estas características se hayan encontrado en otras partes de América y en islas polinesias hacen pensar que no son rasgos adquiridos por la visita de navegantes del siglo XIX. El grueso de la población, que suma unas 2.000 personas, presenta las habituales características polinesias, con el perceptible incremento en la longitud del cráneo, común a la periferia de la expansión polinesia. Está particularmente marcado en la isla de Pascua, que se encuentra en el extremo de la cadena. Se cree que este rasgo refleja el estrato étnico que, en las islas de los mares del sur, fue reemplazado por invasores más oscuros y de cráneo más pequeño. Los habitantes de la isla de Pascua hablan un puro dialecto polinesio, libre de influencias de otras familias de lenguas, indicación esta de su temprano éxodo de su tierra natal. Estos factores sugieren que los migrantes llegaron a las islas y quedaron aislados antes del fin de la vasta dispersión polinesia que culminó en el siglo XIII de nuestra era. Navegando por las estrellas, los polinesios vagaron por los mares en sus endebles canoas de remos y llegaron a Nueva Zelanda, Hawái e Isla de Pascua. Para descubrir la remota Isla de Pascua, habrán debido derivar casi hasta la Antártida a fin de encontrar la corriente meridional y evitar la corriente de Humboldt que fluye hacia el oeste. Esta corriente meridional que deriva hacia el este también pudo haberlos llevado al continente sudamericano, donde podrían haber adquirido la patata dulce, la planta peruana que se cultiva en abundancia en toda Polinesia. El folclore de los isleños contiene tradiciones de dos migraciones procedentes de Polinesia, la primera de las cuales fue conducida por el jefe Hotu Matua. Este llegó a la isla con 300 hombres, después de un viaje de 120 días, en el que lo había precedido inmediatamente su hermano con 7 hombres. La segunda migración parece haberse producido algunas generaciones más tarde. Los isleños, que afirman conservar las antiguas historias, hablan de 2 oleadas de navegantes, una de las cuales llegó sin mujeres, los Nanau Momoko, que significa hombres arruinados o debilitados, y los Hanau Epe, los hombres de orejas grandes u hombres fuertes. Es difícil determinar si ambas oleadas de migrantes eran polinesias o si los Hanau Epe eran de otra raza más antigua, desconocida. Las tradiciones se refieren a los otros, que son descritos como hombres muy grandes, pero no gigantes, que vivían en la isla mucho antes de la llegada de Hotu Matua. El término Epe puede ser poco aclaratorio. Francis Mazière, a quien nos referiremos luego, cree que no significaba de orejas largas, sino hombres fuertes. Un grupo de los habitantes de la isla de Pascua era conocido como los orejas cortas.
lo que sugiere que otro grupo se distinguía por tener orejas alargadas. El alargamiento de las orejas se practicaba en toda Polinesia y en Perú, donde los gobernantes incas adoptaron la costumbre como marca de distinción de clase. ¿Eran estos orejas largas y orejas cortas dos oleadas separadas de migrantes polinesios? ¿O es que los orejas largas eran una raza anterior? La evidencia es conflictiva. Puede ser significativo que los isleños modernos que afirman descender de esa raza más antigua se llamen a sí mismos orejas largas. Heyerdahl se atuvo a la versión registrada entre 1883 y 1889 por el contador naval norteamericano W. B. J. Thompson, quien fue asistido por el misionero residente Padre Russell. Thompson parece haber contado con los conocimientos de dos hombres, el isleño Ure Baeiko, quien afirmaba conocer las tradiciones orales de sus antepasados, y un tahitiano de nombre Salmón, que actuaba como guía para los visitantes y que narraba diferentes historias para satisfacer a sus interrogadores. Baeiko solo podía hablar en español chapurrado. Versiones más confiables pudo haber registrado Francis Massier, quien visitó la isla con su esposa tahitiana en 1963. Ella podía conversar fácilmente con los isleños en su propio idioma, con lo que logró la confianza de estos. Thompson y otro misionero, el padre Sebastian Englert, registraron listas de reyes. Thompson remontó esos 57 nombres hasta el año 500 de nuestra era. Englert, quien dedicara muchos años al estudio de la genealogía de los isleños, afirmó que los primeros colonos polinesios llegaron en el siglo XVI, 1000 años después de la fecha de Thompson. Según la interpretación de Heyerdahl, Hotu Matua no era un polinesio. Él vino de Perú, acompañado por 300 hombres en 2 embarcaciones, y llegó a la isla deshabitada después de un viaje de 120 días. La tierra de la que venía se llamaba Marae Toehau, que significa cementerio, una posible alusión a la costumbre peruana de la momificación. El clima del país era tan caluroso que la gente a veces moría por los efectos del calor. En ciertas épocas del año, las plantas empezaban a marchitarse y se secaban. Se toma esta descripción como referente a Perú, una tierra calurosa y árida. Hotu Matua había sido precedido por su hermano, quien había navegado por el mismo curso guiándose por el sol poniente. Heyerdahl dató la llegada de Hotu Matua en el 475, hacia la época en que, según la tradición peruana, los portadores de cultura de barba blanca habían zarpado hacia el oeste. Massier, beneficiado por la capacidad idiomática de su esposa, distingue entre las 2 oleadas de inmigración polinesia, los orejas largas y los orejas cortas, separados por 20 generaciones. Acepta la posibilidad de que los otros llegaron primero y comenzaron a construir estatuas. Registró una versión de la leyenda que parece haber sido coloreada por los conocimientos posteriores. Un isleño le dijo: los primeros hombres que vivieron en la isla eran sobrevivientes de la primera raza del mundo. Eran amarillos, muy grandes, de brazos largos, pechos fuertes y grandes, largas orejas aunque los lóbulos no estaban estirados. Tenían cabello de un amarillo puro y sus cuerpos no tenían vello y eran brillantes. No poseían el fuego. Esta raza existió una vez en otras 2 islas polinesias. Ellos llegaron de una tierra que está detrás de América. Massier cree que a la isla de Pascua llegaron migraciones polinesias sucesivas y traslapadas hacia fines del siglo XIII.
Encontraron una cultura establecida y unos pocos sobrevivientes de una raza anterior, con su potencia muy disminuida, gente que había venido del este y que le dio a la Tierra su asombroso legado. Messier acepta que hay ciertos rastros aparentes de un pueblo antediluviano cuya presencia estamos empezando a descubrir y que poseía un conocimiento superior de un mundo totalmente diferente. Según sus informantes nativos, ese mundo existía entre las estrellas. La masacre data aproximadamente de 1760, hacia la época en que las estatuas que estaban sobre los ajus, las plataformas funerarias, fueron derribadas. La construcción de estatuas cesó de manera repentina. Puede resultar significativo que no se reanudaran las obras escultóricas. La destrucción y la interrupción sugiere que no había sido una empresa polinesia. ¿Habrían ellos, pregunta Heyerdahl, derribado las imágenes de sus propios antepasados? El culto y el tabú de los antepasados habrían prohibido tal sacrilegio. Él cree que los polinesios, que habían sido obligados a trabajar en la construcción de estatuas, se rebelaron y mataron a sus amos, a los otros, la raza misteriosa que esculpía sus imágenes según su propia imagen. 80 estatuas quedaron sin terminar en la cantera que está dentro del cráter del antiguo volcán Rano Raraku, que se eleva cerca del promontorio de Poike, el tradicional hogar de los otros. 276 estatuas hacen guardia en las laderas del volcán. Se han tomado famosas fotografías de ellas. 300 más yacen derribadas sobre los aús que rodean los altos acantilados de la isla. Otras están a lo largo de antiguos caminos. Estos grupos de estatuas son diferentes. Aquellas que una vez estuvieron montadas sobre las plataformas funerarias son bustos enormes, lisiados monstruosos sin piernas, de sólidos troncos. La más grande tiene 10 metros de altura y 7,6 de circunferencia. Pesa 20 toneladas y, como las otras, una vez soportó un cilindro con un rojo copete que medía 1,8 por 2,4 metros. Esos sombreros fueron extraídos del cráter del volcán Rano Roy, en el centro de la isla. Estas estatuas también se diferencian de las otras en que tienen los ojos abiertos. Estaban de espaldas al mar y miraban hacia la tierra. Se cree que representan un antiguo y un tanto molesto estilo de construcción. Las estatuas que aterran son las que están en las laderas del Rano Raraku. Tanto Métraux como Messier creían que pertenecían a un período diferente y reflejaban un espíritu distinto del de aquellas que están sobre los aús. Sus narices se vuelven hacia arriba y sus delgados labios se proyectan hacia adelante en un gesto de burla y desdén. Carecen de ojos. Proyecciones descendentes a ambos lados de la cabeza pueden representar orejas alargadas o una prenda para la cabeza. Sus bases tienen forma de espiga para poder clavarlas en la tierra. Todas fueron talladas según un único modelo que marcaba un cambio de estilo con respecto a las estatuas más antiguas de las plataformas funerarias. Sus manos fueron finamente cinceladas, con dedos alargados. En su mayoría tienen entre 5 y 8 metros de altura. La más grande es de 22 metros y la más pequeña de 3 metros. Cuando las contempló, Métraux experimentó una sensación desagradable. Llegó a la conclusión de que eran la obra de un pueblo extraño. 80 estatuas quedan sin terminar en la cantera, dentro del cráter del volcán, parcial o casi totalmente separadas de la roca. Métraux pensó que unos pocos golpes con el martillo habrían sido suficientes para cortar los delgados trozos de piedra que unen los cuerpos a la matriz. Las describió como un ejército que está por nacer y espera que se lo saque del volcán y se lo instale sobre las laderas. Parece ser
que fue un día de descanso. Los trabajadores han regresado a su hogar, a sus aldeas, pero mañana volverán y las montañas resonarán con los golpes de sus martillos de piedra. Se oirán las risas, las discusiones y los cantos rítmicos de los hombres que izan las estatuas. ¿Cómo podrían no volver esos escultores que han dejado sus herramientas al pie del trabajo, ya que uno no tiene más que agacharse para recogerlas? Las operaciones de ese enorme taller fueron tan obvias para Mazière como si las leyera en un libro abierto. Bajo la conducción del cantero principal, el grupo, que debía estar integrado por unos 15 hombres, se ponía a trabajar en la superficie de roca elegida. Blandiendo sus picos de dura piedra, labraban la roca siguiendo una línea de agujeros, espaciados por una cuarta entre sí. Esa línea definía la forma y el tamaño de la estatua. Luego comenzaba la tarea crítica de modelar la cabeza y cortar la parte posterior para poder separar toda la estatua de la roca. Los escultores carcomían la espalda del gigante hasta que toda la figura estaba sostenida solamente por una gran espina. Los hombres debían trabajar con pericia para cortar esa especie de quilla sin romper la estatua. Muchas de esas estatuas no acabadas ya habían sido adornadas con incisiones en forma de líneas de zigzag, como si fuera un hermoso collar. Un grupo de líneas talladas sugería un arco iris, otro creaba un círculo perfecto o una forma grabada como una letra M. Mazière pensó que no eran nada polinesias. Mazière excavó 2 estatuas terminadas de entre los fragmentos de piedra que las cubrían. Una tenía una longitud de 10 metros y la otra de 10,3 metros. Una representaba un gigante barbado, su tronco grabado con figuras. Heyerdahl hizo un notable descubrimiento. Recuperó del suelo una estatua pequeña de una figura acuclillada totalmente distinta de las otras. Representaba un hombre barbado que no pudo haber sido ni polinesio ni peruano. Heyerdahl también descubrió una estatua cuyo pecho estaba grabado con el contorno de una nave de 3 mástiles y varias velas. Los 3 investigadores notaron estilos distintivos de escultura que representan 2 períodos de construcción. Los primeros escultores pueden haber trabajado solos por un largo tiempo. Una migración polinesia, o ambas, pueden haberlos provisto de trabajadores, lo que les permitió dedicar su tiempo libre a diseñar mejores modelos. ¿Cómo fueron transportadas y erigidas aquellas estatuas que estaban sobre las plataformas funerarias y junto a los caminos? Este es un enigma para el que no se ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria. Los isleños carecían de madera para utilizarla como rodillos y de cuerdas para izar. Con el uso de cuerdas y palancas de madera, además de un equipo de 500 hombres, Heyerdahl transportó y erigió una pequeña estatua. Sus trabajadores supieron erigirla construyendo un montículo de piedras sobre el que se la colocó y se la dejó caer en posición del otro lado. Dijeron que la antigua tradición había sido transmitida. Aún más oscura es la cuestión del modo en que se erigieron los copetes sobre las cabezas de las estatuas. Algunos de esos cilindros eran de 7 metros de largo por 3 de ancho. Mazière no pudo hallar rastros de rampas de tierra o de piedra por las que se los pudo empujar o arrastrar. La explicación de los isleños modernos es que, tal como el transporte de las estatuas, la tarea se realizaba mágicamente por la fuerza de los espíritus. La información obtenida de las tradiciones de los isleños y del estudio de las estatuas es insuficiente para identificar a los constructores de estatuas. A lo sumo se puede decir que esas estatuas tienen cierta afinidad con las del Perú, la tierra de donde los otros pueden haber venido. Los escultores, quienes quiera que fuesen, trabajaron frenéticamente por largo tiempo, tal vez para representarse a sí mismos o a sus antepasados, hombres que parecían ajenos al Pacífico.
La otra evidencia es igualmente inconcluyente. La escritura pictórica de las tabletas de Rongo Rongo es única en Polinesia y por lo tanto en Perú, donde no se conoció ningún sistema de escritura hasta la conquista española. Los habitantes de la isla de Pascua no hacían cerámica, que se encuentra en abundancia en Perú. La patata dulce pudo haber sido llevada del Perú, su lugar de origen, a la isla de Pascua y a Polinesia, sea por marinos peruanos o por viajeros polinesios que pueden haber llegado al continente sudamericano. Heyerdahl encontró plantas de juncos que crecen en la isla de Pascua, de la misma especie de las que se utilizan en el lago Titicaca, cerca de la ciudad de Tiahuanaco, para construir embarcaciones de junco. También los habitantes de la isla de Pascua construían ese tipo de embarcaciones. El grupo sanguíneo del tipo B no aparece ni en Polinesia ni en el Perú, pero es dominante en el sudeste asiático, donde según la opinión ortodoxa se originaron los polinesios. Heyerdahl no ha conseguido convencer a los etnólogos ortodoxos con su teoría del origen sudamericano de las culturas del Pacífico. En cuanto a la isla de Pascua, Heyerdahl podría estar más acertado. La esencia del problema puede residir en el súbito cese de la construcción de estatuas, a continuación de la masacre de los Orejas Largas. Sugiere una revuelta de esclavos antes que el abandono de una antigua práctica polinesia. La construcción de estatuas parece haber sido iniciada por una raza desconocida, los otros, que obligó a los migrantes polinesios a trabajar en una tarea inútil. Tal vez nunca sepamos quiénes fueron esos escultores. Quizá, como Heyerdahl cree, fueron caucásicos que de alguna manera llegaron a América del Sur y que, ante la revuelta de sus súbditos, cruzaron el Pacífico para ser masacrados por sus esclavos aún más mal dispuestos. La verdadera historia de la isla probablemente se perdió en 1862, cuando los hombres que entendían las tabletas de Rongo Rongo y que habían memorizado las tradiciones orales fueron llevados al Perú. 25 años más tarde, la isla pasó a la dominación chilena. Ahora está regida por un gobernador chileno y se la utiliza para apacentar 40.000 ovinos. Los isleños están concentrados en una aldea del extremo occidental de la isla. Por la noche salen a visitar las cuevas familiares que horadan los acantilados de la isla. Dicen que en ellas se encuentran atesoradas las pruebas de la historia pasada de la isla, los libros y los emblemas de piedra y de madera que representan a sus primitivos habitantes.